dels jutjats. Frenada en sec i els dos a terra, somrius i et bese a la dreta. Govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa? T'estime, t'estimo, t'estimo. T'estime, t'estimo, t'estimo. T'estime, t'estimo, t'estimo. De la nit que fan que parlen les parets a la València, de Blanquita i Estelles i hem fet música mètrica, sàtira, per canviar els teus desitjos, per matar els teus... Bon dia, ciutadania. Així estem, veus així com, un nou dijous amb vosaltres. Avui, festa en València ciutat, però així estem al peu del canó. Sempre atenent a entitats i persones que es preocupen i ocupen per millorar la societat. El programa, com sabeu, Veus ASICOM, és un programa que organitza ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, amb una estreta col·laboració amb Rusafa Ràdio. Avui fem el programa Joan Fàbregas, que està al control, com sempre, en les càmeres i so. Bon dia, Joan. Bon dia, bona hora. Sí. I jo mateix, José Ignacio Pastor, president d'ASICOM i director de l'Espai i al peu del canó. Recordar-vos que tenim un telèfon per a participar, que és el 722-533-369, repetim, 722-533-369, i podeu seguir en directe, com m'imagine que esteu fent, en YouTube, en Twitch o Facebook de Rusafa Ràdio. Posteriorment, editem el programa sencer i cada una de les entrevistes i les pengem en el canal de YouTube d'ASICOM, que podeu difondre també a les vostres persones que vos segueixen, les xarxes socials, i donar visibilitat. Sense res més, anem a presentar-vos el sumari d'avui. Avui tenim primer a Gustavo Zaragoza, que el tenim així. Bon dia, Gustavo. Bon dia, bon dia. Gustavo, a banda d'amic i company de projectes i anhels, ve avui així com a codirector de Longevitat Lab. Ara vos explicarem què és això, encara que per el nom més o menys imagineu. I també és autor de l'últim llibre que també té relació amb el tema, que se diu La Mayor Ilusión. Bueno, pues ara vos el presentarem a Gustavo i tindrem una primera entrevista molt suggerent amb ell. Després tindrem a Cristian Leite Sacedo i Araceli Batalla Salado, que són membres de València per la Regeneració. És una moguda, se llama una onada que està produint-se en tota Espanya, a partir de Hope, que haureu sentit parlar dels vídeos de Hope, que a més Radio Televisió Espanyola ha assumit el disposar dels mateixos en la seva plataforma de Red TV Play i, per altra banda, estan fent una dinàmica moltes vegades de videofòrum. Prop d'ací, en la plataforma per Rusafa, el dia 30 n'hi haurà un videofòrum sobre mobilitat. I parlarem d'això. Sense res més, ara anem a veure, ens estem esmerant en la promoció i a poc la sistematització de la ràdio, afegint a més gent que col·labora. Tenim un vídeo que podem veure ara. No? Bueno, pues comencem l'entrevista en Gustavo. Gustavo, bon dia. Bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a Rusafa Ràdio per convidar-nos a participar en este projecte de comunicació i així en teniu per a lo que vulgueu. Molt bé. Bueno, primer que res, com sempre fem, les persones tenen una trajectòria i una biografia i algunes pinzellades, perquè la seva biografia és molt extensa i no podem entrar en tota, però dir-vos que Gustavo és doctor en psicologia, és professor investigador de la Universitat de València, funcionari de la Generalitat i de l'administració local, expert en matèries de benestar social, ha estat en distints ajuntaments i distints càrrecs de responsabilitat. En l'actualitat és, com
alguns de nosaltres així presents som jubilats actius. Longevos, en estado puro, un caso concreto, un caso práctico. Molt bé. En l'actualitat exercix d'escriptor i consultor. La seva ja dilatada carrera literària ha publicat diferents gèneres, el relat breu, microrelat, novel·la, assaig, i ha rebut premis i guardons en diferents certàmens. És col·laborador habitual perquè és dels que defensa que el coneixement ha de ser obert i aplegar a tot el món, i en mitjans de comunicació, en concret en Levante i diario.es, podeu trobar molts dels seus articles que en la descripció tindreu després del vídeo, tindreu els enllaços a la pàgina d'autor de cada lloc. I a més, com no, activista en diverses organitzacions de tipus social, no? Gustavo, para que la gent que t'hem presentat perquè vens a parlar de Longevidad Lab. Què és això de Longevidad Lab? ¿Qué es això? Bueno, Longevidad Lab es una iniciativa académica de la Universidad de Valencia, pero que tiene poco que ver con lo que se suele entender por una actividad universitaria que se identifica con investigaciones, con estudios, que se quedan ahí. Longevidad Lab, como digo, es una iniciativa que surge de la universidad, pero que surge con un carácter aplicado, que surge con la idea de vincularnos con la práctica para que lo que en ese laboratorio, es un laboratorio universitario, pero lo que en ese laboratorio se estudiara tuviera una consecuencia. Con esa finalidad entramos en contacto con Ilunion, una empresa de carácter social, una empresa social. Se diu Ilunion? Ilunion. Vale. Ilunion, envejecimiento activo. Es la parte de esa empresa social que trabaja en diferentes ámbitos y nosotros concretamente nos pusimos en contacto con la intención, una triple intención, que nuestros alumnos de doctorado, de máster, pudieran tener una referencia práctica, que impulsáramos algo, y ya entro en el tema, que es muy poco habitual, y es sorprendentemente muy poco habitual porque es una gran revolución, es decir, la longevidad, el que nos estamos haciendo mayores como sociedad, y en esa línea de investigación comprobamos que ni en las distintas facultades encontrábamos investigación al respecto, o mucha investigación al respecto, ni siquiera en la agenda política veíamos preocupación sobre eso. Y por tanto, la segunda línea de acción que hemos planteado en el Longevidad Lab es la investigación, y precisamente en unos días vamos a hacer entrega de unos premios de trabajos de fin de máster, de trabajos de fin de grado, que se hayan dedicado, que se estén dedicando a ese tema. Y en tercer lugar, la tercera línea de acción de lo que es Longevidad Lab, y con eso creo que te acabo de dibujar lo que hacemos, es la divulgación. Trabajar con un tema que me imagino que también saldrá en la conversación esta que vamos a tener, como es el edadismo, y tratar de aportar a la sociedad información acerca de eso que nos está pasando y que está pasando de forma un tanto opaca. Formación, investigación i divulgació. A això nos dedicamos en Longevidad Lab. És superinteressant. A més, la primera part de com sorgís i com planteges o plantegeu la relació de la gent jove, alumnat en formació, això és que és un tema que m'interessa molt, com fer un canvi de paradigma en les pràctiques universitàries. Per ahí entra, a més, també altres línies com és l'aprenentatge servei i, a més, produeix ja, de fet, un contacte intergeneracional entre persones joves i persones longeves, que és la paraula que digueu, ¿no? Longeus. Sí, longevos es un término sociodemográfico, porque es una evidencia. Quiero decir, nunca en la historia de la civilización ha pasado lo que nos está ocurriendo ahora, que es que un 23% de la población es mayor de 60 años. Estamos, por tanto, frente a una auténtica revolución, porque personas centenarias... La piràmide esa que en ja sociologia no s'ha canviat. S'ha canviat absolutament, ja no és una piràmide con una parte estrecha en el cenit, ni muchísimo menos. Ahora, lo más sorprendente y lo más interesante también de conocer es que ese 23% está avanzando a una velocidad de vértigo. Es decir, el envejecimiento o la longevidad, que es el término sociodemográfico que utilizamos, crece, si no recuerdo mal, a una velocidad que puede estar alrededor de cada año. Tenemos un crecimiento en expectativa de vida de 3 meses. Por tanto, si ahora son un 23%, 83 años, la edad de expectativa de vida que tenemos en este país, en 10 años nos vamos a ir a 86, 87. Por tanto, el proceso de crecimiento de esa longevidad es
absolutamente espectacular a la velocidad a la que está creciendo. Que a més, en Espanya sempre se diu que estem en el top 10 de longevitat, no? Con Italia... Medalla de plata. Medalla de plata. El país más longevo que se reconoce así es Japón. En segundo lugar está España y efectivamente a mí me gusta sacar pecho sobre eso, porque fijaros, es muy curioso, Japón, tenemos algunas investigaciones en colaboración con ellos y esa primer puesto, que por cierto, según los demógrafos, dice que está amenazado porque nos vamos a sobrepasar muy pronto, ese primer puesto lo han conseguido con estilos de vida, con unas tradiciones muy antiguas. ¿Qué ocurre? Que nuestro país ha sido con un esfuerzo colectivo. Nuestro país estamos en ese puesto, en ese ranking tan importante gracias a las políticas sociales que se han desarrollado en los últimos 50 años. Hemos tenido ocasión de poner en marcha sistemas sanitarios, sistemas de pensiones, sistemas de cuidados que han permitido eso que en ningún caso hace 100 años. Hace 100 años un valenciano que nacía tenía una expectativa de vida de 33 años. Imagina. En estos momentos son 83. No? I a més, con tot el que hem tingut una guerra, una postguerra i en una situació complicada. És a dir, que recuperar esa longevitat és molt important. Y además, saps, a mí me agrada molt dir que no soles es en les cifres. Es que en esos 83 años, la revolución real que se ha producido es que hay 4 características que nunca en la historia de la civilización se habían producido. Las personas mayores en estos momentos en España y en los países desarrollados tienen dinero o una capacidad adquisitiva aceptable, tienen salud porque antes enfermedades que ahora son crónicas, como la diabetes, la hipertensión, producían la muerte muy temprana. En estos momentos la calidad de vida ha superado de manera muy clara esos problemas. Tienen conocimiento a partir de los años 60 se empieza a reconocer lo que es el baby boom. Ahora se está empezando a jubilar el baby boom y ahí nos encontramos catedráticos, profesores, profesionales. Estamos hablando de un contingente de conocimiento brutal y la cuarta característica muy importante también es la capacidad de influencia. Un 23% de la población está en esa condición, en esa corte. A mí se me ocurren pocos grupos de presión más importantes que si lo consideráramos todo un 23% de la población y creciendo. Sí, a més, el que sí que vegem també, lo que en alguns dels punts que estàs dient, per exemple, l'experiència de la nau gran, no? o en la Politècnica, el que és la formació de persones majors que tornen a estudiar, però l'activitat de ballar, d'excursionisme, d'apuntar-se a cultura, els cineclubs del LIS, l'ABC, el propi que tenim en Assicom, és a dir, existeix gent que va pintar, gent que va cantar, gent que va fer ceràmica, a restauració de mobles. És a dir, hi ha una capacitat d'activisme important. I a més, constatem, encara que a vegades quasi diguem malauradament, que moltes de les organitzacions cíviques i socials estan mantingudes gràcies a les persones jubilades que disposen de temps i continuen tenint una visió d'ajuda als demés, no? Vull dir que és interessant. Ahí n'hi ha un tema que preguntava. N'hi ha un biaix de gènere en l'edat entre dones i homes? Perquè n'hi ha moltes vídues. ¿Cómo está eso? Si me permites, voy a la primera parte porque es una de las cuestiones de las que también nos tenemos que sentir muy orgullosos. Muy orgullosos porque es el éxito de cualquier sociedad. Cualquier sociedad tendría que desear encontrarse con un grupo de mayores tan amplio, porque centenarios han habido siempre, pero que un 23% de la población alcance eso y en esas condiciones es algo para sentirse tremendamente orgulloso. Y en cuanto al sesgo de género, es verdad, a mí me gusta siempre hacer la referencia a la profesora Durán. Ella explica muy bien que tú hablabas de las viudas. Yo acabo me invitaron hace un par de semanas a un encuentro con centenarios. O sea, personas, en estos momentos en España ya hay 20.000 centenarios, cerca de 20.000, 19.000, y el 80% son mujeres. Quiero decir que ahí el sesgo ya es abrumador. ¿Y qué ocurre? Que es cierto que eso se produce, pero en unas condiciones que, como te decía, la profesora Durán las define muy bien. La mujer, efectivamente, tiene una expectativa de vida más alta que el varón, pero como ella dice, es más pobre,
las pensiones siguen siendo más cortas, vive sola, hablabas de la viudedad, evidentemente, ese es una de las consecuencias, y con menos salud. Por tanto, ese sesgo de género se está produciendo, a pesar de lo cual no es un sesgo que podamos decir en sentido positivo, es en sentido positivo en cuanto a expectativa de vida, pero es cierto que ahí se requieren de medidas adicionales porque lo que se está produciendo también es un desajuste o una diferencia entre la forma de envejecer de los varones y la forma de envejecer de las mujeres. N'hi ha una situació, has anomenat de passada l'edadisme, que durant molt de temps pareix que se va corregint, però n'hi ha un despreci a les persones majors. Ara fa poc veia una obra de teatre, Canviarem bolquers segons el Boe, una meravella, i no se la pregueu que estan en gira, i fer una pregunta, hasta quina edat importem a la família les persones majors? Però, clar, ha hagut tota una campanya de publicitat que sempre la qüestió de la joventut és el més... Però, clar, això està canviant perquè, a més, el poder adquisitiu de les persones majors i la capacitat de decisió de compra és gran, no? S'ha tratat a vegades a les persones majors com que no saben de què va. Però també està avançant això, però està avançant també i estan detectant en gent jove, no sé si ho esteu estudiant, una certa animadversió, perquè hi ha hagut campanya per les pensions i tal, i ara l'ascensor social sembla que està parat, i per tant la gent jove que té problemes d'accedir a l'habitatge, problemes d'un empleo estable, etc., veu que les persones majors estan quasi privilegiades. També és de veres que, per exemple, en la pandèmia i demés hem vist com les persones majors són les que han mantingut a vegades a la família en les seues pensions altes o baixes, que han millorat molt però encara queden baixes. Com se planteja aquesta relació intergeneracional? Tindríem per a parlar tot el dia de festa d'avui dedicat a l'edadisme. A mi m'indigna moltíssim i el qualifiquem des de Longevitat Lab, sempre parlem d'ell com una autèntica epidèmia. Està en els mitjans de comunicació, està en les institucions, està en la resposta sanitària. Estem veient-lo des d'aquesta infantilització, aquesta pèrdua de... I quan ja me fica molt enfadat és quan se planteja una controvèrsia o una trinxera entre joves i majors. No fa molt va eixir un llibre, no vaig a fer propaganda d'ell, en el qual se deia que els majors estaven cobrant un dineral, 3.000 i pico euros dia, que no és de veres, per tocar-se i no fer absolutament res, mentre que els joves, quan això és una autèntica barbaritat. I per lo que dius, jo fica't, no pense que és un problema entre trams d'edat. És un problema ideològic. Qui està impulsant tot això són les ideologies que pretenen ficar en qüestió les polítiques socials, que pretenen fer tramos d'enfrontament entre grups poblacionals, i tot això que s'ha estat contant i dient no respon a la realitat i l'única finalitat és tratar de rebaixar les expectatives que com societat avançada han aconseguit fins ara. Bueno, el Longevitat Lab no pareu de tindre iniciatives, esteu fent jornades, premis, ara com es comentes això, però teniu també un tema molt interessant i, a més, molt pensat perquè les persones majors escolten molt la ràdio o el podcast, no? Què és això de Larga Vida, un podcast que esteu fent amb la col·laboració del diario.es i bueno, con personalitats molt importants? Teniu Mariola Cubells com una de les col·laboradores. Conta'm, Larga Vida, ese tipus de podcast que feu, i a més crec que ja porteu 6 peces, ¿no? Sí, efectivamente, Larga Vida forma parte de esa triada de finalidad que tiene Longevidad Lab. En divulgación nos hemos planteado llegar a la población mayor y llegar a la sociedad en general para precisamente combatir lo del edadismo que estábamos comentando y además que sirva de utilidad en consejos en temas de salud. Larga Vida, lo que hacemos es una entrevista a un experto, entre los cuales han pasado pues algunas... Por cierto, todo mujeres hasta ahora. Ha pasado Mariola Cubells, ha pasado Lecina Fernández, una psicóloga especialista en ilusión, ha pasado esta Asunción, la defensora, la que estaba defensora del MAI. En fin, que tratamos de aportar información cualificada y a la vez tratamos de establecer niveles de consejos en temas de salud, en temas de derechos,
un tema que hemos tratado en el último podcast con los derechos en la banca. Todo eso que surgió en su momento acerca de somos mayores pero no somos tontos, toda esa situación que forma parte de ese edadismo, de reducir vías de acceso, de normalización de las personas a servicios básicos, eso lo hemos tratado, lo estamos tratando, pero también consejos sanitarios, incluso consejos de carácter cultural acerca de películas que tratan temas de esto, libros que tratan... En definitiva, algo que creemos que es importante, útil y yo diría necesario para que la sociedad en su conjunto se dé cuenta de esto y las personas mayores vayan adquiriendo esa conciencia de pertenencia. Pues ja hem parlat, però anem a veure com creem sinergies, inclús ja, per lo que estaves dient, nosaltres saps que tenim un cineclub, però podríem fer una secció del cineclub, inclús alguna gent, per exemple, el sindicat de comissions obreres de pensionistes ja estem en contacte, UGT en el seu temps ho hem fet, és a dir, que és un tema que continuem parlant. Però ara jo voldria que mos parlares de... Oiga, usted ha venido a vender su libro. No, vull dir, el teu llibre, l'última publicació de Mayor Ilusión, que toca estos temes, conta'mos què és això, quina és la trama, què és lo que pretén, quin és l'objectiu, a banda de passar-te-ho bé, encara que escriu un llibre, és passar-se-ho bé, però patir també, no? Perquè diuen que inspiració i sudoració, ¿no? Las dos cosas. A mí la literatura es algo que me aporta vidas, y no es una broma. Los escritores decimos que tenemos la fortuna de vivir varias vidas, las vidas de nuestros protagonistas. Que les hacemos... Si podem veure la portada del llibre, continua. Sí, decía que esa es una ventaja, una suerte que como escritor, y desde hace ya algún tiempo decidí incorporarme al mundo de la narrativa, de la ficción. La Mayor Ilusión es una novela. La Mayor Ilusión es una novela y, por tanto, pues es dentro del género de la narrativa. Pero lo que es una evidencia también es que es una crónica. Es una crónica que describe las dos grandes revoluciones del siglo XX. Las dos grandes revoluciones del siglo pasado, que son la situación de incorporación de la mujer al mundo social, al conjunto de los puestos de decisión, y la de las personas mayores. A través de la lectura de La Mayor Ilusión vas comprobando cómo la España predemocrática, la España de los inicios de los años de la democracia, en qué condiciones se vivía la vejez, en qué situación estaba oculta la mujer, empieza a dejar de tener sentido para empoderarse, no sé si es una palabra que gusta mucho, pero es así, para empoderarse tanto en grupo de la mitad de la población, que era una injusticia terrible que estuviera en un rincón y que estuvieran teniendo que estar pidiendo permiso a la otra mitad. Y a través de nuestras dos protagonistas, Adela y María, vamos viendo ese cambio que se ha producido tan importante, afortunadamente, y cómo van consiguiendo puestos de responsabilidad, qué es lo que ha ido pasando en la sociedad. Y hay un tercer protagonista, que es el inserso con N. Más de una vez me han corregido porque el inserso ahora es con M, pero cuando empezó... En los años 80 mediados se produjeron las primeras políticas de atención a la vejez y se hicieron a través de incorporar sistemas de servicios sociales modernos, y entre esos se incorporaron los clubs o los hogares de los mayores. Estaban dirigidos a una población que había tenido la traumática experiencia de romper su juventud, su infancia, los que habían vivido la guerra. Y de repente, casi en el último tramo, casi en el periodo de prórroga, se encuentran con que tienen un espacio de convivencia, de baile, de relación, de viaje, de enamorarse, como ocurre, porque La Mayor Ilusión es una novela de amor. Yo la recomiendo para aquellos que les guste lo que es el género literario de amor. Y a través de esa trayectoria en estos clubs vemos lo que hablaba antes, cómo se va empoderando, cómo la mujer va cogiendo espacio, y también cómo puede surgir, romper también uno de los estereotipos, porque uno no se puede enamorar a los 60, a los 70, a los 80, pues claro, ahora, y esa es una noticia que no suele comentarse mucho, están habiendo muchos más divorcios en gente de 60 años y más que nunca antes, porque no tienen por qué una pareja, si no funciona y tiene una expectativa de vida todavía muy larga, no tiene por qué soportar algo, y en esas edades están empezando muchas historias de amor ahora también.
Muy xulo. Com podem trobar esta editorial Vinatea, és la que ha editat. Hem posat en pantalla la forma del llibre, de conseguir-lo inclús a través d'internet o en una llibreria qualsevol. El libro está a disposición, según me dicen en la editorial, en todas las librerías y, por supuesto, en Vinatea se puede adquirir, en la editorial Vinatea se busca y se puede adquirir, y ya da una pista en la portada de lo que estamos hablando, de esa historia de amor, que además no es fácil, es una historia de amor contracorriente, complicada. Iba a decir al final, pero no lo digo. No facis spoiler del teu llibre. No lo digo. Bueno, i se mos va acabant el temps, però és un plaer xerrar amb tu, però dis-nos quins són els reptes que teniu com Longevidad Lab més immediats. Què teniu com a agenda prevista? Anunciaba antes o ponía sobre la mesa sacar a la luz. Fíjate que yo te estoy hablando de Longevidad Lab, una iniciativa que empezó el día 7 de mayo del año pasado, con lo cual estamos cerca ya de cumplir este primer año, y en este primer año hemos sido capaces de, por lo que decías de cuál es la agenda, convocar unos premios que en las próximas semanas les daremos luz, poner en marcha, incorporar un número que ya daremos también la información de alumnos de doctorado y de máster que se están incorporando a prácticas, y el balance sobre este laboratorio, sobre esta larga vida que nos está resultando de una enorme gratificación por la respuesta que está teniendo, porque además larga vida está en todas las plataformas, está en Spotify, está en todos los sitios, y está teniendo una respuesta. Nosotros por ahí vamos a querer seguir creciendo. Ahora, a la vista tenemos, para el mes de noviembre del año que acabamos de empezar, tenemos un congreso sobre accesibilidad y personas mayores que se realizará en octubre en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Cataluña, con COCEFE y con Longevidad Lab, que estará ahí presente. Otro congreso internacional, nos han invitado ya a participar en algunos sobre podcast, y estamos ahora trabajando en... Crec que és una línia molt interessant, perquè jo recordo ja, estic parlant de fa de més 20 anys, com Pedro Vera, que era el director de l'Institut Biomecànica de València. Ell havia dirigit una col·lecció d'investigació amb el Ministeri d'Assumptes Socials sobre totes les oportunitats d'I+D+I més econòmiques al voltant de les persones majors, perquè estan apareguent noves formes, el co-living o el compartir casa, les qüestions d'accessibilitat, els serveis de qualitat per a les persones majors, els serveis sanitaris, culturals, el que estem parlant. És un món que ha estat a vegades oblidat, y, per tant, crec que té moltes possibilitats el que esteu fent, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque hasta ahora he estado hablando muy en positivo de todo lo que es la longevidad, pero la longevidad también tiene esa mirada de personas que necesitan cuidados, la soledad no deseada, todo ese abordaje. Nuestro empeño desde Longevidad Lab, además, es que los cuidados se produzcan en los domicilios de las personas. Y para eso estamos trabajando precisamente con compañeros en la Universidad Politécnica. Y además yo digo una cosa que sonará un poco rara, pero cada día la tecnología es más económica y nos ayuda más en nuestra calidad de vida, o nos puede ayudar más. Y el ladrillo cada día es más caro. Nuestro objetivo es que las residencias, que siguen siendo un recurso necesario para mayores, no sean el recurso prioritario, sino que las personas, cuando llegan a una situación de necesitar cuidados, los puedan recibir en su domicilio o en fórmulas como las que tú estabas planteando, de covivienda, de co-living, en las que les permitan tener autonomía, Y ese es uno de los objetivos que también dentro de la investigación en Longevidad Lab estamos teniendo. Así que bueno, pues acabant... no he trobat he vist l'Instagram, he vist tal, que el penjarem, però com se pot contactar n'hi ha web, un espai, perquè la universitat és un espai general, però quin seria la web? Longevidad Lab, Universidad de Valencia. Vale. Hay una web en la que está recogido
Todo esto que hemos estado hablando, hay una Molt web bé. propia de la propia Universitat de València. Pues vos oferirem, quan editem el vídeo d'avui, de l'entrevista, posarem tots els enllaços i bueno, pues moltes gràcies, Gustavo, i sobretot seguirem en noves experiències treballant junts. Esto es un placer. Enhorabuena por la iniciativa, muchas gracias por la invitación y nos tenéis a vuestra disposición y seguro que tenemos trayecto juntos. Molt bé, pues fins pronte. Vinga. Adéu, adéu. Un vell puja una senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. Ja no queden raboses ni llops, ni esclata-sangs, ni margallons, ni figueres de pala, ni una trista sargantana. Un vell puja una senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. I ja no veu enamorats per racons, ni sibarites del cannabis tampoc, ara estan fent hores extra per pagar-se la hipoteca. Ja fa temps que no plou i els caragols ja no pasturen, i ara que hem de sobreviure som imprevisibles. Colpeja fort! Un vell puja una senda trencada i derruïda i com es camina més renega de la vida i blasfema i se'n recorda de la guerra. Els camins de pols, xeringues i preguntes, els barrancs es trenquin i els ullals desapareixen i els marges ploren, les pedres ploren. Dos pous en farcir de sal i els diners s'han canviat de mans i els marges ploren i els vi se'n van del poble. Ho hem gastat tot en la sembra i ara no podem regar. I ara que hem de sobreviure som imprevisibles. Colpeja fort! Ens mantindrem fidels a aquest poble.